y me dicen, hay un avión perdido. Entonces cuando a mí me llaman, me dicen, ¿qué es esto? Yo inmediatamente asumo, se mataron. La noche anterior se despidió de mí. Dios, gracias amor por todo lo que haces por mí, te amo mucho. Llego a la iglesia y me encuentro con el padre que nos casó y que bautizó a mis hijos, me dice, me imagino que tú vas a seguir con las banderas de Felipe. Y yo, con Felipe, él dio al 100 y yo di al 100 en la relación, en este matrimonio. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? No es un capítulo más, es un capítulo muy especial. Hoy traigo una invitada que, mejor dicho, vengo detrás de esa invitada con unas ganas de que estuviera acá con nosotros. Ustedes ya, muchos la conocen, otros no, y estoy segura que cuando escuchen su historia, su liderazgo y esa mujer tan berraca y tan valiente que está ahí, como yo, van a quedar matados. Bienvenida, gobernadora, nuestra querida gobernadora Rafaela Cortés. Gobernadora, además de uno de los departamentos más lindos de Colombia, del Meta. Adriana, muchísimas gracias y por supuesto un saludo a todo el equipo. ¿Y quién es quién? Por supuesto, felices, gracias por la generosidad que has tenido conmigo, con este gobierno y por supuesto con esta mujer, esperando buscar un espacio y te agradezco enormemente toda esa generosidad que has tenido. No, generosidad la que uno ve en ese departamento, generosidad de un equipo que quiere que conozcamos más allá del Meta, su gente, su gastronomía, todo lo que tienen, pero el mayor descubrimiento que obviamente poder viajar a ese lugar tan maravilloso es poder conocer a una mujer que está liderándolo y una mujer con un temple que ustedes no se imaginan, pero vamos a descubrir esa mujer desde cuando era niña. Yo me voy a parar un momentico en esa niña que era Rafaela. ¿Cómo fue esa niñez? Bueno, yo creo que dicen que el nombre marca mucho la vida de uno. Y cuando uno es pequeñito dice, y Rafael, ese nombre es como fuerte, y yo recuerdo muchísimo. Y alguien me dijo una vez, tú tienes un nombre líder. Rafaela es un nombre fuerte. Yo creo que la niñez, que pues 3 hermanos, unos papás, mi papá del campo, agricultor, se sembraba arroz, y ese trabajo muy de la provincia, muy del campo, muy de recorrer el camino hacia la escuela, de tener ese contacto, por supuesto, muy rural en un comienzo de mi vida, marca muchísimo lo que uno va a hacer. Mira que la gente en lo rural es muy colaborativa, es de hacer equipo, es de ayudarse, y yo creo que eso marcó muchísimo mi vida y no hago sino agradecerle todos los días en el medio en que me formé, en la familia que me formé, siempre también esa mentalidad de los papás, la importancia de estudiar, hay que estudiar, pero también hay que ser cercanos a la gente, hay que colaborar. Yo creo que esa parte me marcó muchísimo en el liderazgo que he tenido en mis 54 años, que nunca me da Pues espérate, miedo no, reconocerlo. no te me saltes hasta allá. Yo quiero saber esa niña que le gustaba, con qué aromas, con qué se identifica. Me hablas que tu papá era agricultor, tu mamá Es pues, de la casa con los hijos. con tantos hijos, ¿para qué? Sí. Porque es que eso era... ¿En dónde? ¿Dónde estaban ustedes radicados? Bueno, ¿Cómo era esa vida? Bueno, nosotros arrancamos, yo nací en Campo Alegre, Huila, hacia las ironías de la vida, y nos fuimos muy bebés para Villavicencio, por supuesto. Empecé en una escuela en el barrio El Retiro, la Abraham Lincoln, una escuela, por supuesto, muy de la zona de Villavicencio, y ahí estudié, y después terminé mi bachillerato también en un pueblo donde genera uno mucha cercanía, pero además yo siempre cuento mucho una historia que, ¿quién quiere hacer teatro? Yo. ¿Quién quiere hacer voleibol? Yo. ¿Quién quiere cantar? Yo. Ay, no, Rafa, no cantes, por favor, tú no eres tan buena para cantar. O sea, siempre me gustaba como liderar. ¿Quién quiere hacer poesía? Yo. ¿Quién quiere hacer teatro? Yo. ¿Quién quiere liderar? Yo. O sea, siempre desde muy niña me gustó liderar. Y siempre he tenido una forma de ser muy desparpajada, muy cercana, muy del no prototipo a veces de la mujer, que es como tranquila, tiernita. Yo siempre fui como un poquito más
no diría brusquita, sino como de carácter, como de temple, y yo creo que eso marcó muchísimo. Mi papá también un hombre de campo, que sembraba arroz, toda mi familia mía es agricultora, metida en el campo, pero también mi papá muy líder, siempre muy líder de toda la zona, de toda esa zona, de toda esa región, de todos los agricultores, y siempre lo veía todos los domingos leyendo el periódico y liderando, y nos acostumbramos, a mí me gusta leer también, y nos acostumbramos desde muy pequeños, por algo estudié Derecho, a leer, a estar como pendientes de todo el tema social, de todo el tema de cercanía, de parcería, de como que ser siempre como un líder, como en cada sector donde yo me metía. Si me metía en voleibol, quería ser la capitana de voleibol. Si me metía a fútbol, porque en ese tiempo jugué fútbol, que hace 40 años jugar fútbol era muy estigmatizado. Hoy en día es más relajado, pero en ese tiempo, o sea, siempre he querido liderar y siempre me ha gustado liderar. Bueno, y sale de esa niña, se vuelve mujer, adolescente, parrandera o no. Parrandera al 200%. Además, en Villavicencio, que se pasa tan rico con las fiestas y con todo, ¿no? Además, mire, te cuento una historia que cuando yo llego aquí a Bogotá a estudiar mi carrera, que vine a estudiar Derecho, me acuerdo mucho una fotografía que tenía yo, que después traté de buscarla porque era con un corte como de coco, así como de niña, así como de provincia. Sí. Y empiezo a estudiar Derecho aquí en Villavicencio y viajaba cada 8 días, por supuesto, y era chistoso porque estaba muy pequeña, uno todavía cuando viene de provincia a Bogotá, porque era el gran sueño estudiar en Bogotá, era además un que gran, se graduaban mucho más jóvenes. por supuesto, 17 años. 17, bueno, hoy en día yo creo que hay más jóvenes, pero en esa época tener 17 años era diferente a tener 17 años hoy en día. Los chicos hoy en día tienen más mundo que nosotros en esa época, y llegar aquí a Bogotá a estudiar Derecho y aprender a subirse a una buseta y empezar a mirar cómo se va uno colgado, porque en esa época las busetas uno se iba colgado a la universidad. Yo estudié en la Universidad Libre de Bogotá, en la del centro, y rumbera, eso sí, rumbera, desde el viernes empezaba a rumbear hasta el domingo, muy amiguera, muy de relaciones, muy de liderazgo, y yo creo que después termino mi universidad y me voy de personera a Cabullar Meta, y esa fue una de mis primeras campañas políticas, porque en ese tiempo para ser personero de un municipio tenía que usted lograr el consenso del Consejo Municipal, y en ese tiempo eran 7 votos de los concejales, y empecé a hacer campaña. Yo dije, quiero ser personero, y empecé a hacer mi proceso y empecé a hacer la gestión y logré ser personera de Cabullar Meta, y ahí inició mi vida pública, creo que lo político. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Llega el amor? Bueno, ahí ¿Todavía no llega el amor? No, ¿o? eso es una historia chistosa porque éramos personeros. Casi siempre en los municipios la segunda persona más importante, por ejemplo, en ese tiempo eran los personeros, después del alcalde. El personero es muy cercano, es como un defensor del pueblo, es el ICBF, es la Procuraduría, es el Ministerio Público. Y en ese tiempo nosotros lideramos la personería de Cabullaro, y mi novio, que después fue mi esposo, era personero de Restrepo. Y nosotros ya finalizando, como a los 2 años de gobierno, ya al comienzo me caía como mal, era como crédito, y yo como que nada que ver con Felipe. Ya después, como a los 2 años, finalizando los 2 años, empiezo como a decirme como que me gusta eso. Organizamos un evento y empezamos un noviazgo con mi novio, que después fue mi esposo y el padre de mis hijos. Iniciamos un noviazgo, y una noche me dice Felipe, ya me decían en el pueblo, venga, Rafaela, ¿por qué no aspiras a la alcaldía? Y yo le dije, no, pues estoy todavía muy joven, yo creo que todavía no es el momento político. Y una noche, tomándolo, mi marido, personero de Restrepo, yo personero de Cabollaro, y un amigo personero delegado en lo penal de Puerto López, echando una cerveza, me dice mi marido, dice que era mi novio, yo quiero ser alcalde o gobernador del departamento del Meta, pero para ser alcalde o gobernador nos toca iniciar por un consejo, y quiero aspirar al consejo de Villavicencio. Y dice mi otro amigo, oye, yo también quiero ser concejal de Villavicencio. Entonces yo le digo bueno, ¿y tú qué piensas, Rafaela? Pues yo dije, no, pues arranquemos con Felipe, pues era mi novio. Y arrancamos los procesos políticos en el Meta. Y ahí empezó mi carrera política, gerenciando las campañas con Felipe y trabajando de casa en casa, un tema social, muy de la gente, y llegamos al Consejo de Villavicencio. Esa fue nuestra primera campaña, yo gerenciando y por supuesto en cabeza de Felipe. ¿Qué te enamoró de Felipe? Felipe, yo siempre dicen que los lados opuestos se atraen muchísimo.
Felipe era un hombre muy tranquilo, muy mesurado, ni siquiera decía groserías, yo digo a veces groserías, muy prudente, muy cauteloso, muy académico. Yo era la chispa, la que volaba, la que venga, hagamos esto. Y Mayor que tú, no, 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 ¿no? Eran de parejos. la misma edad. Inclusive yo le llevaba como 9 meses a Felipe, el cumpleaños en octubre y yo en enero, y logramos hacer como ese clic con Felipe. Eso, nosotros hicimos como esa parcería y empezamos los dos a liderar procesos políticos, porque a los dos nos llevaba como nos gustaba servir, ayudarle a la gente, como tener esa sensibilidad, esa cercanía con la gente, y empezamos a liderar y nos dimos cuenta que los dos teníamos algo en común, que era que nos gustaba la gente. Yo creo que todo el que hace político tiene que amar a la gente, tiene que sentir, tiene que vivir y tiene que levantarse todos los días pensando qué puede hacer para que la gente viva mejor. Y en esos momentos, toda esa, digamos, toda esa siembra, vienen los hijos. Bueno, Y tú arranca. sigues, y tú, o sea, continúas haciendo esa fuerza con Felipe también política y todo ese corazón, pero también vienen los hijos. Arrancamos, yo cuento mucho esa historia de esos arrancamos, cuando arrancamos el consejo, cuento esa historia que todavía tengo ese carrito amarillo, es un Volkswagen amarillo. Entonces haciendo campaña y entonces éramos poquitos y hacer una campaña a un consejo de Villavicencio es duro. Un amigo me llama y dice, me acaban de echar de la caja. Y yo, ¿cómo así? Tenía un Volkswagen amarillo, no sé qué modelo, tiene como 70 años ese carro. Y me dice, le digo, véngase, que mi novio está aspirando al Consejo Municipal de Villavicencio. Y mi amigo se va y cogemos ese Volkswagen amarillo, que después de 25 años todavía lo tengo, y en ese Volkswagen amarillo iniciamos campaña al Consejo, y llegamos al Consejo, y ahí, y en plena campaña quedo embarazada de mi hija mayor, de Laura, y eso fue durísimo porque en plena campaña, que el vómito, que el mareo, que no sé qué, nos fuimos a vivir con mi novio, y después cuando arrancamos campaña a la asamblea, decidimos tener nuestra segunda hija. Hicimos 2 campañas a la asamblea, juntas ganamos, y después mi marido quería aspirar a la alcaldía, no se le da lo de lavar y nos vamos del país 4 años porque lo nombran cónsul en Valencia, España. Por supuesto, nos vamos con 3 niños pequeños, yo me voy a Valencia a estudiar, a ser mamá, a hacer lo que no hacía acá, que es allá, tú sabes que uno cuando está fuera del país le toca hacer de todo. Lavar, planchar, de todo, y por supuesto, y aprovechar, hice una maestría y un posgrado en Valencia, España, y ahí estuvimos 4 años, regresamos. Yo no quería hacer más política, ¿sabes? No porque me apasiona la gente y amo a la gente, sino porque es un medio a veces complejo y yo quería una vida tranquila. Había estado 4 años con mis hijitos, llevándolos al colegio, conociendo sus procesos, siendo mamá, siendo esposa, también estudiando, a pesar de que no ejercía mi carrera. Cuando he regresado, mi marido dijo, no, hagamos campaña a la alcaldía. Yo, listo, nuevamente, gerencio las campañas, todas las campañas de Felipe, por supuesto las gerencio yo, y arranco una campaña a la alcaldía de Villavicencio. De casa en casa, durante 4 meses, me fui tocando puertas, pidiendo una firma para que nos avalara un movimiento que habíamos creado. Nos fuimos sin ningún coaval de ningún partido y quedamos de segundas en la alcaldía de Villavicencio. Hace 6 años ya. Mi esposo pasa a ser concejal. Yo, pues como perdimos, pues me dedico, litigaba, estaba con los 3 niños ya regresan al país, al colegio y todo el cuento. Durante 4 años mi esposo como concejal, y en el 4.º año todo el mundo decía, Felipe va a ser el alcalde de Villavicencio. Y empezamos a estructurar nuevamente la campaña y la gente empieza a decir, bueno, ¿y por qué no aspiran a la gobernación? ¿Y por qué no aspiran a la gobernación? Y había un mensaje que la gente decía, que después lo he contado con mis amigos más cercanos, y la gente decía, pero ¿para qué le van a ayudar a Felipe si la que va a mandar es Rafaela? Y era un término muy fuerte porque era, reconocían un liderazgo, pero era un término como discriminatorio cuando con Felipe hacíamos era equipo. Y uno avanza con su pareja al lado, ni adelante ni atrás, al lado. Los dos construimos procesos políticos, en cabeza él, pero al lado estaba yo. Y cuando arrancamos campaña y empezamos a recoger firmas
y todos emocionados, y yo gerenciando la campaña. No quería gerenciarla porque siempre el gerente es el malo del paseo. Y me dice la gente, nada que hacer, tú tienes que ser la gerente de la campaña. El equipo te copia a ti, Rafaela. Tiene cercanía. Recogemos 275.000 firmas. Empezamos a organizar y Felipe me dice, amor, voy a viajar. Tengo una cita el miércoles en Bogotá. Voy a viajar y listo, súper bien. Y resulta que el día lunes hay una avalancha por la vía Bogotá-Amazonía, porque yo le esto es la vía Bogotá-Villavicencio sin Amazonía, porque esa es la vía que conecta toda una región. Se cae el lunes uno de los puentes y mi marido decide viajar en avión. Y el día miércoles, yo el día martes le compro su traje, como somos todas las esposas, porque no dejamos de ser empleado, trabajadora, siempre estamos pensando en ser mamás y ser una super esposa. Y organizo su super traje porque tenía una reunión en Bogotá importante. Y se va a las 7:30 del apartamento, nos despedimos, nos abrazamos, todo pintoso. Y a la 1:30 me están llamando para decirme que la avioneta se había estrellado. Yo creo que ese es el momento más fuerte y que sale una Rafaela que no conocías. ¿O sí o no? No, yo creo que no. Cuando a mí me llaman, yo estoy, Felipe se va y está el día como lloviendo así. Y uno está como en el agite del tiempo, uno está pensando uno si se van a ir o si el vuelo va, no, pues uno no piensa nada. Yo me fui a organizar todo el tema de entregar las firmas, habíamos recogido 275.000 firmas, de las cuales solo necesitamos 50.000. Y yo estoy organizando cuando empiezan a llamar. Y me llaman a mí y me dicen, Rafaela, tú sabes, ¿tú has hablado con Felipe? Y yo, no he hablado con Felipe. Y sigo organizando y me vuelven a llamar, Rafaela, ¿tú has hablado con Felipe? Y yo, no he hablado con Felipe. Y me dicen, hay un avión perdido. Y yo como que no reacciono todavía. Y me dicen después, me erizó ahorita como dice Amparo, no, me dicen, se estrellaron. Recuerdo muchísimo que ahí había una virgen, la dueña de la casa me dice, ¿quieres orar? Le dije, no quiero orar. Ese día muy temprano con Felipe, a las 4 de la mañana nos habíamos levantado, muy católicos, yo cargo, aquí esta es la consagración a la Virgen, hicimos el rosario, oramos y Felipe se va. Y uno siempre se encomienda a Dios. Y Felipe siempre decía, como uno hace planes y Dios se ríe de ellos. Entonces, cuando a mí me llaman y me dicen que se estrelló, yo inmediatamente asumo, se mataron. Inmediatamente asumí. Y me voy en un carro a buscar a mis hijos. Uno lo primero que hace, ese es un instinto natural. Después yo analizando el tema, y cojo un carro y arranco a buscar a mis hijos. Llego al apartamento y toco la puerta de mi hija mayor. Y digo, nena, levántate. ¿Qué pasó, mamá? Eran las 8:30. Tu papá se acaba de accidentar. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Se acaba de estrellar en una avioneta. No fui capaz de decirle nada más. Llamo a mi otra hija que estaba aquí en Bogotá en la universidad. Antes llamo a mi hermana, le digo, va a empezar a sonar por redes sociales todo ese tema. Yo no quiero que antes que mis hijos sepan por su mamá que se van a enterar. Digo a mi hermana, ve y acompaña, ve y búscate a Ivana. Llamo a Ivana, le digo, Ivana, ¿dónde estás? Estoy en la universidad. ¿Con quién estás? Con una amiguita. Siéntate un momentico. Quiero que sepas. Estás sentada así, mamá, ¿qué pasó? Tranquila. Tu papá se acaba de accidentar. En una avioneta se acaba de accidentar. ¿Pero qué le pasó a él? Pues no podía decirle nada más. No era capaz. Llamo al psicólogo para decirle cómo le digo a mi tercer hijo que estaba en el colegio que su papá se acaba de matar. Eso es tan rápido, Adriana, que tú no, o sea, es muy rápido. No es tiempo ni de pensar. Es muy rápido, yo creo que... Además, no, yo creo que uno dice, esto no me está pasando a mí. No, eso No, parece no es que fuera posible. una película, uno dice, y ya el psicólogo me dice, el colegio crea un protocolo cuando pasan estos casos, sacan al niño porque todo el colegio está consternado del colegio donde toda la vida habían estudiado mis hijos. Cuando regresamos del país, mis hijos vuelven al mismo colegio, y cuando llego al colegio subo, ya el psicólogo me dice, tienes que decirle que mi papá está en el cielo, que no sé qué. Jesús entendió lo que era la pérdida de su papá un año después. Ese primer año de un niño, ellos asumen es que un papá los abandonó.
El niño ese día me abrazó, medio lloró, como que no entendía. Jesús tenía 11 años, no entendía lo que había pasado. Y ya cojo a Jesús y arranco por donde mis suegros. Ese día cumplía años mi suegra. Entonces, claro, todo el mundo consternado. O sea, yo siempre decía, ¿por qué nos pasó esto? Un papá, un buen esposo, un papá súper cercano a sus hijos. Creo que mejor papá que la mamá. Uno de esos papás que uno dice tan presente, él todos los días llevaba a sus niños al colegio. Y como que tú no crees por qué te pasan esas cosas. Y yo, entonces todo el día recibiendo todo el mundo con mi suegra, pues el abrazo, llorando. Y se va la gente a buscar a buscarlos. A las 4, 5, 6 de la tarde, a las 6 o 7 me puse a decirme la gente que la gente estaba en la sede de Felipe con unas velas que fuera. Y yo decía, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a perder pues, a mi esposo, al papá de mis hijos? O sea, yo no quiero ir. No, doctora Rafaela, tiene que ir. La gente está esperando que usted vaya. Y yo decía, todo el mundo, no, tienes que ir, tienes que ir. Y yo decía, güey, pucha, me voy para la sede que teníamos nosotros. Estaba lleno de velas. O sea, la gente, o sea, no entendíamos por qué nos había pasado eso. O sea, yo todavía está la hora y que estoy segura que moriré y no entendiéndole, pero pues los que somos católicos, Dios tiene designios para todos. Y entonces, estaban los medios ahí, me cogen, bueno, cuéntenos esta mañana qué pasó. Entonces me le va, les cuento esta mañana, temprano, a las 4 de la mañana, hicimos el rosario y hacemos un rosario ahí en la sede. Y empieza la gente a decir, Rafaela gobernadora. Escucha, empezaron la gente a decir, Rafaela gobernadora, Rafaela gobernadora. Yo después ya me voy, llegan mis hijos, porque ese tiempo pues, estaba cerrada la vía, se tenían que ir por Yopal. Viaje, mis hijos, después abrazándolos a los 3, en el apartamento, llorando. O sea, pucha, tengo 3 hijos, tengo unos ideales políticos que hemos construido, Felipe, pero ¿qué es lo que quieres tú? Y suelto muchísimo que al segundo día, llorando en los pies de la cama, le digo a Dios, mándame una señal, ¿qué quieres que haga yo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y llego a la iglesia y me encuentro con el padre que nos casó y que bautizó a mis hijos y me dice, me imagino que tú vas a seguir con las banderas de Felipe. Y yo, con las banderas del proceso político de usted. Y yo, pucha. Y va lo hizo y me dice, me imagino que usted va a seguir con las banderas. Y yo, pucha, voy a ser gobernador. Voy a ser gobernador. Voy a ser gobernador. Y me coge mis hijas y me dice, Laura, mi hija mayor, me dice, mamá, no hagas lo que la gente quiere que hagas. ¿Tú qué quieres hacer, mamá? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, digo, yo hace 23 años inicié un proceso político con Felipe, con unos ideales políticos, con unas formas de ver la vida, con una forma de amar a la gente, con todos los defectos que tienen, por supuesto, todos los seres humanos. Quiero liderar y yo creo que puedo liderar un proceso político. Había sido contralora delegada en regalías, había trabajado en la personería, en la procuraduría, siempre, abogada especializada, una maestría. ¿Podría yo liderar un proceso y liderar un departamento? Y dije, sí, me la juego. Y asumí una candidatura a la gobernación. Dura, durísima. Pero espera un segundo. Yo hablo muy rápido, ¿cierto, Adriana? No, me encanta porque no hay como que la propia voz cuente la historia. Pero yo quisiera preguntarte, en ese momento, obviamente tú me dices, uno no está, pero hay un luto presente que te ha acompañado durante todos estos años, porque de alguna forma fue una pérdida, pero tenía un significado. Porque ustedes eran, lo que tengo entendido yo, súper cómplices los dos, No, era o sea, una pareja que además se la gozaba rico, o sea, tenían los planes que uno diría, todo va tan bien que no puedo creer que aquí existe un abismo y de pronto veo y no está. Yo creo que esto ha sido muy duro, muy duro. Cuando yo arranco campaña, mi hermana se preocupa un día y me dice, es que te veo toda acelerada y todo. Mira, Rafa, o sea, para, tranquilízate, no estás viviendo el duelo.
Yo creo que esas son las pérdidas que uno nunca puede superar. Eh, cuando pasó esto y los niños y aún a una de mis hijas todavía le cuesta vivir, no ha superado el duelo. Yo creo que el duelo nunca se supera. Esa va a estar ahí primero porque tienes esa condición de un marido, como que tú dices, este es como el plan ideal, yo creo. Pero cuando a mí me hablan de matrimonio, el matrimonio no es una bacanería porque cuando se consigue la pareja ideal, cuando tú consigues esa persona que se acomoda, nosotros éramos con Felipe de esos charladores que por la mañana nos levantábamos, haz el tinto tú y servíamos café, haz el tinto tú y servíamos café y hablamos 4 o 5 horas y habla y parcería, y él se reía de mi forma de ser, de las groserías que a veces digo, de mis carcajadas, de mis salidas todas chistosas, a veces como que la gente se queda así, pero él era feliz como era yo, o sea, la esencia Te misma. celebraba todo. Felipe decía que amar es una decisión y que él había decidido amarme como yo era. Y ha sido duro, claro que muy duro porque mis hijos perdieron a su papá. Y yo creo que eso nunca lo podremos superar, ¿sí? Porque ellos sí tenían un padre cercano, un padre que los amaba, un padre que los abrazaba, un padre que se metía en el cuarto y le leía el cuento y hablaba con ellos y los educaba y tenía un estilo diferente a como educamos las mamás. Por eso la familia es tan perfecta del hombre y la mujer que están ahí para los dos educando. Así que es una pérdida que yo creo que nunca la vamos a superar. Había momentos en la campaña que yo echaba el discurso y me subía al carro y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y la gente me decía, tranquila, tranquila, doctora, tranquila, tranquila, Rafaela, llora, ya estás bien, listo, ya estoy bien. Entonces, cuando ya eran los públicos muy grandes, listo, pero cuando era un público muy cerrado, la voz Se te quebraba. se me quebraba, se me venía y entonces suspendía el discurso y decía, discúlpeme un segundito, y se me venían las lágrimas porque era pues, imposible controlar. Entonces, y estos días les decía que una madrugada, que como a las 4 o 5 de la mañana me levanté y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y yo creo que ese llanto, me tocó uno limpiarse las lágrimas y seguir adelante. Pero ahí está el hueco que nunca creo que lo va a llenar nadie, porque cuando se tiene un hombre como Felipe es muy difícil de superar. Y cuando se tiene un hombre como tuvieron mis hijas con Felipe es muy difícil de reemplazar. Bueno, quiero contarte un momento que yo inclusive lo conté muchísimo de mi intimidad. Yo soy muy escueta para contar todo. Resulta que cuando mi marido dice que se tiene que ir para Bogotá porque iba a buscar el coaval del Centro Democrático, Uribe lo iba a recibir. Entonces lo que hacemos las mujeres es que se lleve la superpinta, se va a reunir con el presidente Uribe y entonces móvil le compra una superpinta, su camisa, su chaqueta, su pantalón, sus zapatos, inclusive los cambié, el pantalón, los zapatos le quedaron grandes y se los cambiaron, la chaqueta le quedó larga y yo se la mandé a coger. Y eso el lunes, ya el martes, listo, ya el martes por la noche le tenía colgado su traje allá. Y Felipe me dice, porque la gente siempre le dice a uno, y se despidió de ti, porque todo el mundo empieza, pero cuéntame, no sé qué, como si uno supiera que se va a morir. Me dice Felipe cuando ve el traje, amor, ya te cambié los zapatos, ya te cogimos el saco, ya está bien. Y me dice Felipe, gracias, amor, por todo lo que haces por mí. Te amo mucho. Y yo siempre digo que esa fue la despedida de Felipe. La noche anterior se despidió de mí. Me dijo, gracias, amor, por todo lo que haces por mí. Te amo mucho. Porque él tenía su traje listo para. Y al otro día se viste, inclusive, yo también cuento eso, va saliendo él y tiene esa cosa pegada que se pega como, y con un cuchillo le hago, ay, eso no es así, no es así, lo cortamos, chao, chao, chao. Y se va. La despedida fue el día anterior. Y en esa despedida, sí, todos nos preguntamos, ¿se sintió? No, simplemente fue el último gran momento con el que estuviste con él. Hay una canción que, bueno, yo no soy que debí tomar más fotos y alguien me decía, ¿por qué ha sido más? ¿Por qué Felipe dio al 100 por esta relación? Y yo di al 100 por esta relación. O sea, no quedó nada pendiente. Que la gente dice, ay, es que estábamos agarrados. No, 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 no.
Con Felipe, él dio al 100 y yo di al 100 en la relación, en este matrimonio. Yo cuando Felipe siempre decía cuando estábamos en España y las niñas, que no sé qué, antes, el día que su mamá decía que no va más, nos devolvemos para Colombia. Pero lo que diga Rafa. Y en campaña decía muchísimo, ¿qué dijo Rafa? Si Rafa dijo sí, es sí. Entonces la gente dice, ya hablé con Rafa. Entonces, listo, éramos tan parceros, tan equipo, esa sí es como cuando dice que la media naranja, yo decía, un hombre, y a veces cuando me molesta, venga, gobernadora, usted, no, ya Dios me repartió el mejor hombre de mi vida, ya Dios ha sido misericordioso y generoso conmigo. Y yo creo que encontrar a alguien como era Felipe es muy difícil, y a estos días hablamos con el equipo que no nos encontraba alguien que nos hable mal. Por supuesto, era un ser humano, creo que tendría sus defectos. Yo no se los veía, no sé si estaba muy enamorada o en realidad yo estoy segura que era un gran ser humano, y no me canso de decirle a mi suegra por la generosidad que tuvo de ese hijo que me entregó como para esposo. Pero fue una súper relación, una súper parcería, un súper ser humano. Yo creo que le digo, pobre mi marido, yo le mamaba mucho gallo porque le decía, porque él oraba muchísimo, y le decía, tú me vas a salvar, amor, ora por mí porque tú me vas a salvar. Era un muy buen ser humano. ¿Hablas con él? Sabes que yo a ¿O veces... simplemente ya trabajas el tema como... Yo una ¿Se vez, fue? vez le pregunté al padre, le dije, padre, claro, Felipe era el orante, hacíamos el rosario, y yo, no, ya terminé, chao. Y Felipe seguía orando. Y Felipe era un tipo que oraba muchísimo. Y una vez yo le increpé al padre, que por qué nos había pasado esto. O sea, no le encontraba como una explicación justa. Yo le decía, llevamos trabajando 23 años en política, con su buena hoja de vida, los dos sin investigaciones, intachables, juiciosos, y ahí trabajándole, luchándole. Y cuando ya el proyecto político de nosotros ya estaba ya casi que uno ya materializado con una gobernación, iba a poder hacer muchísimas cosas, pasa esto que fue una cosa inaudita, en un avión que ya había estado él, que había ido, y por supuesto seguro, y pasa algo con un piloto con toda la experiencia, con un avión con todas las condiciones, o sea, como que, pucha, queda uno como muy impactado, y es cuando tú le dices, ¿tú qué quieres, Dios, para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo sea? ¿Qué es lo que quieres que yo que haga? O sea, y es una gran responsabilidad, Adriana, no creas que cuando asumo la candidatura, y por supuesto la gobernación es una gran responsabilidad muy grande, y también sacar adelante 3 hijos que no es tan fácil. ¿En algún momento te hicieron el reclamo? ¿Tus hijos por cogerla o simplemente te apoyaron? No, mis hijos, los 3 han sido súper apoyo para mí. Mis hijas todos los días me dicen que se sienten orgullosas de su mamá. A veces yo me siento mal porque uno quisiera de mamá dedicarle más tiempo a los hijos, porque uno tiene sus conflictos y sus problemas como todos los jóvenes de su edad, pero uno a veces le toca liderar entre estar de gobernadora, ser mamá a ratos. Cuando vengo a Bogotá estoy con mis hijas, cuando estoy en Villavicencio trato de dormir con Jesús a veces, de acostarlo, de leer con él algo, de hacer la oración. Lo que te contaba al comienzo, Jesús 1 año después entendió lo que era la pérdida de su papá. Ese primer año los niños sienten que es como un abandono, y yo todo el tiempo hablándole bien de su papá. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué hiciste? Yo creo que las niñas en un comienzo muy duro, muy duro. Primero porque era un padre presente, y ahora estarse sin papá, pero además sin su mamá, porque bueno o malo su mamá tiene que gobernar un departamento, lo que tú decías, con las complejidades que tiene el departamento. El Meta es un departamento cercano a Bogotá, pero es un departamento que es el hermano mayor de toda una región, y le toca a uno trabajar 24/7, porque si asumió una gobernación es porque lo hace con mucha responsabilidad. Entonces las niñas pierden a su papá, pero también pierden a su mamá, porque entienden que su mamá está liderando un gobierno, y ese gobierno exige muchísimo de una mujer. Entonces no ha sido fácil, sin embargo han sido generosas, y yo trato de que ellas entiendan, y ellas son orgullosas de su mamá. ¿Han sido tu soporte, Camila? Ellas han sido mi soporte al 100%. ¿Y tu familia? Y el niño, y mi familia. Mi hermana se ayuda con mis hijos, mi familia, todo el entorno de mis hijos me han ayudado muchísimo, y yo creo que si no estuvieran ellos ahí hubiera sido muy difícil lo que llamamos de gobierno.